Durante siglos, el dominio militar se medía en el peso del acero. Tanques masivos, casas de millones de dólares y portaaviones aparentemente indestructibles. Pero hoy, todo eso puede quedar reducido a chatarra por un aparato que cabe en una mochila y que cuesta menos que un teléfono móvil. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Como una pequeña máquina que comenzó como un simple avión de reconocimiento, terminó convirtiéndose en el rey indiscutible del campo de batalla moderno. Yo soy Vesper, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo desde Descubriendo. El verdadero laboratorio del dron militar moderno fue Israel. Durante la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, las fuerzas aéreas israelíes sufrieron bajas catastróficas debido a los sistemas de misiles antiaéreos soviéticos SA-2, SA-3 y SA-6, suministrados a Egipto y Siria. Enviar pilotos humanos a localizar radares enemigos era un suicidio, y para Israel aquello suponía un problema enorme. Un F-4 Phantom costaba millones de dólares. Entrenar a un piloto requiere años, pero un misil tierra-aire puede destruir ambos en cuestión de segundos. Entonces surgió una pregunta: ¿y si el primer avión en entrar al combate no tuviera piloto? Durante los años 70, Israel comenzó a experimentar con pequeños vehículos aéreos no tripulados. Su única misión era observar. Las compañías Israel Aerospace Industry y Tadiran desarrollaron dos modelos, el Mastiff y el Scout. A simple vista parecían aviones de radiocontrol, construidos en fibra de vidrio, equipados con pequeños motores de pistón, lentos y ruidosos. Pero tenían algo revolucionario para la época. Podían transmitir video en tiempo real. Hoy parece algo normal, pero en 1987 era prácticamente ciencia ficción. Y el examen final llegó en julio de 1982. Israel lanzó la Operación Paz para Galilea e invadió el sur del Líbano. En el Valle de la Beca, Siria había desplegado una de las redes de defensa aérea más densas del mundo, baterías SA-2, SA-3 y SA-6, radares y escuadrones de MiG-21 y MiG-23. Los soviéticos consideraban este sistema prácticamente impenetrable, pero Israel llevaba casi una década preparando una respuesta, y el 9 de junio comenzó la Operación Mole Cricket 19. Los primeros en despegar fueron los drones. Cruzaron el valle actuando como señuelos y plataformas de reconocimiento. Los operadores israelíes observaban las imágenes en tiempo real, mientras los radares sirios comenzaban a activarse. Cada radar que se encendía revelaba su posición, y una vez descubierto podían ser atacados. En apenas unas horas, alrededor de 19 baterías antiaéreas sirias fueron destruidas. Los cazas sirios intentaron intervenir, pero más de 80 aviones sirios serían derribados durante la campaña aérea. Las pérdidas israelíes fueron mínimas, y el dron militar moderno había nacido. La Unión Soviética se quedó sorprendida. Sus sistemas antiaéreos habían sido derrotados. Los estadounidenses también tomaron nota. Oficiales de Estados Unidos estudiaron cuidadosamente las lecciones del Valle de la Beca. Comprendieron que el futuro de la guerra aérea no consistía únicamente en construir aviones rápidos, consistía en obtener información antes que el enemigo. Y durante los años 80, Estados Unidos colaboró con Israel en el desarrollo de drones. De esta cooperación surgió el RQ-2 Pioneer. El Pioneer entró en servicio en 1986. Era pequeño y lento. No llevaba armas, pero podía observar el campo de batalla durante horas. Su tecnología estaba basada parcialmente en desarrollos israelíes. Y el 2 de agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Estados Unidos formó una coalición internacional, y la operación para liberar Kuwait comenzaría en enero de 1991. Por primera vez, los drones serían utilizados de manera realmente exitosa por las fuerzas aéreas estadounidenses. Pero fue durante la Operación Tormenta del Desierto donde realmente demostraron su utilidad. Los drones Pioneer fueron desplegados por la Marina estadounidense. Sus funciones eran la corrección del fuego naval, el reconocimiento, la evaluación de daños y la coordinación de ataques. Durante la guerra se mantuvieron drones en el aire prácticamente de forma continua. Aproximadamente 40 Pioneers participaron en el conflicto. Y aquí aparece un dato bastante curioso. Cerca de la isla de Failaka, en Kuwait, un Pioneer sobrevoló posiciones iraquíes. Los soldados iraquíes conocen perfectamente lo que normalmente ocurre después de que aparecen uno de estos drones. Generalmente, unos minutos más tarde, llega el fuego de artillería. Entonces ocurrió algo inesperado. Algunos soldados comenzaron a levantar banderas blancas. Otros salieron de sus posiciones para rendirse. El personal estadounidense observó toda la escena desde la pantalla del dron. Aquella fue considerada la primera rendición militar de la historia, ante una máquina no tripulada. Un pequeño avión sin piloto había conseguido algo que jamás ocurriría en la guerra. Pero todavía existía problemas. Los drones podían encontrar al enemigo, podían observarlo, podían seguirlo durante horas, pero todavía no podían destruirlo.
Y esa limitación estaba a punto de desaparecer. La guerra del Golfo terminó en 1991. Los drones Pioneer habían demostrado ser útiles para observar el campo de batalla, localizar posiciones enemigas e incluso provocar el rendimiento de soldados iraquíes. Pero tenían un problema. Podían encontrar al enemigo, pero no podían destruirlo. Cada vez que un dron detectaba el objetivo, era necesario enviar aviones o un helicóptero para realizar el ataque. Entonces aparece una nueva pregunta. ¿Y si el dron pudiera disparar? Durante la década de 1990, la empresa General Atomics desarrolló un nuevo vehículo aéreo tripulado, el RQ-1 Predator. Su diseñador principal fue Abraham Karen, un ingeniero israelí considerado uno de los padres de los drones modernos. El Predator realizó su primer vuelo en 1994. Podía permanecer más de 24 horas en el aire, transmitir video en tiempo real y ser controlado desde miles de kilómetros de distancia. Fue utilizado por primera vez en Bosnia y posteriormente en Kosovo, para misiones de reconocimiento, pero todavía seguía siendo un observador. Todo cambió el 16 de febrero de 2001. La CIA comenzó a estudiar una posibilidad que hasta entonces parecía propia de la ciencia ficción: armar al Predator. La idea consistía en instalar un misil AEGM-114 Hellfire bajo sus alas, el mismo misil utilizado para los helicópteros Apache. Y el 16 de febrero de 2001, un Predator realizó con éxito el primer lanzamiento de prueba de un misil Hellfire en Nevada. Por primera vez, un dron no solo podía observar, también podía atacar. 7 meses después, ocurrió el atentado del 11S. Y Estados Unidos inició la guerra contra el terror. El Predator encontró su verdadera misión. En Afganistán e Irak, estos drones podían permanecer durante horas observando carreteras, montañas o edificios, esperando el momento exacto para atacar. Por primera vez, un operador podía vigilar y atacar un objetivo desde miles de kilómetros de distancia. Pero esta nueva arma también tenía un problema. Era extremadamente eficaz y extremadamente caro. Y posteriormente los MQ Night Reaper necesitaban satélites, pistas de aterrizaje, centros de control y equipos especializados. Solo las grandes potencias podían permitirse este tipo de sistemas. Parecía que la guerra con drones sería exclusivamente de los países más ricos. Pero mientras Estados Unidos perfeccionaba sus drones, otro país observaba atentamente. Un país que necesitaba una solución mucho más barata y que terminaría cambiando nuevamente las reglas del juego. Te hablo de Turquía. Durante años, los drones parecían un lujo reservado a las grandes potencias. Estados Unidos podía permitirse los Predators y los Reapers porque disponían de satélites, enormes presupuestos militares y bases repartidas por todo el mundo. Pero la mayoría de los países no podía gastar decenas de millones de dólares en cada dron. Y Turquía tampoco. Durante décadas, Ankara libró una guerra contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, conocida como el PKK. Los grupos insurgentes se escondían en las montañas del sureste de Turquía y el norte de Irak. Turquía necesitaba drones, pero no podía permitirse los sistemas más avanzados. Y a comienzos de los 2000, varios países occidentales impusieron restricciones a la exportación de determinada tecnología militar hacia Turquía. Ankara comprendió que debía construir su propio sistema. Entonces apareció una empresa prácticamente desconocida, Baykar. Y detrás de aquella pequeña empresa se encontraba Selçuk Bayraktar, un ingeniero graduado del MIT, que regresó a su país para transformar el negocio familiar. En 2014, Baykar presentó el Bayraktar TB2. No era tan sofisticado como un Reaper, no podía transportar la misma cantidad de armamento, y no disponía de la misma tecnología. Pero tenía algo mucho más importante: era barato. Mientras una MQ Night Reaper podía costar alrededor de $30 millones, un TB2 costaba aproximadamente $5 millones. Turquía comenzó a utilizarlos contra el PKK en las montañas del sureste del país. Pero el mundo comenzó a prestarle atención entre 2019 y 2022. Primero en Siria, después en Libia, y finalmente en el Nagorno-Karabaj. Los drones TB2 de Azerbaiyán destruyeron tanques, artillería y sistemas antiaéreos armenios, de origen soviético. Las imágenes grabadas por sus cámaras dieron la vuelta al mundo. Por primera vez, un dron relativamente barato estaba destruyendo sistemas militares mucho más costosos. El Bayraktar no intentó competir con los grandes drones estadounidenses. Intentaba hacer algo diferente, ser lo suficientemente barato para que muchos países pudieran permitírselo. Su facilidad de operación, su fiabilidad y su bajo costo cambiaron el mercado internacional. La era de los drones exclusivos para las superpotencias había terminado. Pero mientras Turquía demostraba que los drones podían ser baratos, otro país estaba preparándose para hacerlos todavía más accesibles. Y ese país era China.
Al ver el creciente apetito mundial por los drones armados, China decidió entrar en el mercado. Corporaciones estatales comenzaron a exportar masivamente sus series SH-4 y SH-5, además de los drones Wing-Long desarrollados por Avic. Pekín ofrecía estos sistemas a una fracción del precio de los drones estadounidenses. Y además, sin las restricciones políticas de Washington. Países como Irak, Jordania, Arabia Saudita y varias naciones africanas comenzaron a comprarlos en grandes cantidades. Sobre el papel, parecía una oferta difícil de rechazar. Drones armados, menor precio y entrega mucho más sencilla. Pero la realidad no tardó en aparecer. Para 2019, la Fuerza Aérea de Irak admitió públicamente que gran parte de su flota de drones SH-4 se encontraban inoperativas. Los problemas incluían fallas en su software, dificultad de conectividad satelital y un servicio postventa deficiente. Jordania llegó incluso a poner en venta toda su flota de drones Wing-Long tras quedar insatisfecha con su rendimiento. China había demostrado que podía competir en precio, pero la fiabilidad militar es mucho más difícil de fabricar. Estados Unidos había creado el dron más avanzado, Turquía había creado el dron accesible, China había creado el dron exportable, pero ninguna de estas potencias estaba preparada para lo que ocurriría en 2022. Porque en Ucrania no serían las grandes empresas ni las corporaciones estatales las que cambiarían la guerra, serían pequeños talleres, ingenieros civiles, voluntarios y una nueva generación de drones tan barata que volvería a cambiar las reglas del campo de batalla. Todo lo que el mundo creía saber sobre la guerra de drones cambió en febrero de 2022. Al principio, Ucrania utilizó con éxito los Bayraktar TB2 contra las columnas rusas que avanzaban hacia Kiev, pero a medida que Rusia desplegaba sistemas antiaéreos y guerra electrónica, los grandes drones comenzaron a volverse vulnerables. Y entonces apareció algo completamente nuevo: un ejército de talleres. Ucrania no dejó la innovación únicamente en manos del Estado. Programadores, ingenieros, voluntarios, pequeñas empresas, organizaciones como Army of Drones, Combat Alive, Wild Hornets y plataformas tecnológicas como Bright One comenzaron a colaborar con el gobierno y las Fuerzas Armadas. Empresas como Airlogics, Skyfire y Bayray Drones empezaron a producir miles de drones FPVs. Muchos eran ensamblados en garajes, sótanos y pequeños talleres. Algunas piezas son impresas en 3D, otras se fabrican utilizando componentes comerciales importados. Por primera vez, una guerra moderna estaba siendo alimentada por cientos de pequeñas empresas y miles de ciudadanos. El arma más temida resultó ser el dron FPV. Muchos costaban entre $400 y $500. Tanques T-72, T-80 e incluso los más modernos T-90M comenzaron a ser destruidos por drones que costaban menos que un teléfono móvil. La guerra había cambiado nuevamente. Drones ucranianos comenzaron a golpear objetivos situados a cientos de kilómetros. Refinerías en Ryazan, Tuapse y Volgogrado fueron atacados en repetidas ocasiones. Depósitos de combustible e instalaciones energéticas rusas comenzaron a convertirse en objetivos. Los drones navales obligaron a la flota del Mar Negro a retirar parte de su buque en Crimea y a abandonar la sensación de seguridad que habían mantenido durante décadas. Y las bases aéreas tampoco resultaron intocables. Ataques con drones alcanzaron aeródromos estratégicos, utilizados por la aviación rusa. Bombarderos Tupolev 95 y Tupolev 22M3, algunos valorados en decenas de millones de dólares y diseñados durante la Guerra Fría para lanzar misiles de largo alcance, comenzaron a operar bajo una amenaza completamente nueva. Por primera vez, activos estratégicos podían ser atacados por sistemas que costaban apenas cientos de miles de dólares. Rusia respondió utilizando potentes sistemas de guerra electrónica, capaz de bloquear las señales de radio. Pero los ingenieros ucranianos volvieron a adaptarse. Algunas compañías comenzaron a desarrollar sistemas de navegación asistidos por inteligencia artificial que permitían a ciertos drones continuar su ataque incluso después de perder la comunicación con el operador. La batalla ya no era solamente entre soldados, era entre ingenieros, programadores, diseñadores y fábricas. Israel enseñó a los drones a observar, Estados Unidos les enseñó a atacar, Turquía los hizo accesibles, China los hizo exportables, y Ucrania demostró que incluso un dron de $500 puede destruir un tanque de millones. Durante siglos, las guerras fueron libradas por soldados, luego llegaron los tanques, los aviones, los misiles y finalmente los drones. Durante décadas nos preguntamos qué máquinas reemplazaría al soldado, pero quizás esa nunca fue la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando el soldado ya no sea necesario? Déjame tus respuestas en la caja de comentarios. Yo soy Vesper, y esto fue Descubriendo. Nos veremos en un próximo capítulo.